tal, chicos? Soy el profesor César Villena, a cargo del curso de aritmética. Esta vez nos toca ver análisis combinatorio. Análisis combinatorio. Lo primero que debemos nosotros poder definir es al factorial. ¿Cómo definimos el factorial de un número n? Lo denotamos como n con símbolo de admiración, n factorial, y n factorial resulta ser 1 por 2 por 3, y dicha multiplicación debe llegar hasta n. Ojo que el factorial solo lo aplicamos a números enteros positivos. Otra forma de poder definir al n factorial de forma recursiva sería n por n menos 1 factorial. Por conveniencia, el factorial de 0 resulta ser 1. Dentro del análisis combinatorio tenemos dos principios. Primero, el principio de multiplicación. ¿Qué es lo que tenemos en el principio de multiplicación? Si un suceso A se puede realizar de m maneras diferentes, y por cada una de estas un segundo suceso B se puede realizar de n maneras diferentes, entonces el suceso A y B se puede realizar simultáneamente de m por n maneras. El ejemplo clásico: para ir de la ciudad A la ciudad B y luego hacia la ciudad C. Y las rutas disponibles que tenemos por aquí, de los ejemplos más clásicos. Entonces, el suceso A, yo quiero ir de A hacia C obligatoriamente pasando por B. Entonces, para ir de A hacia B, tengo tres maneras diferentes. Ese suceso lo puedo realizar de tres maneras. ¿Cuál es la clave para identificarlo? Y luego, para ir de la ciudad B hacia la ciudad C, tengo dos maneras. Entonces, el total de maneras en las que se puede ir de la ciudad A hacia la ciudad C será de 3 por 2 maneras, lo cual nos daría 6 maneras diferentes para ir de la ciudad A hacia la ciudad C. ¿Con quién reconozco el principio de multiplicación? Con un i. Puedo realizar un evento y seguidamente el otro evento y seguidamente el otro evento. Lo puedo realizar de tantas maneras. Reconozco el principio de multiplicación con un i. Ahora, lo que es el principio de adición. Para el principio de adición, facilitemos. Para ir de la ciudad A hacia la ciudad B, yo podría ir por dos vías aéreas, podría ir por una vía terrestre o podría ir por una vía marina. Entonces, ahora, ¿quién es la clave para reconocerlo? Yo puedo ir de A hacia B de dos maneras por la vía aérea. O podría ir de una manera por la vía terrestre. O podría ir de una manera por vía marítima. Entonces, tengo ¿cuántas maneras para ir de la ciudad A hacia la ciudad B? Lo único que tendría que hacer es sumar las maneras en las que puedo ir, lo cual me daría 4 maneras. ¿Con qué palabra reconozco al principio de adición? Lo reconozco con el o. Cuando yo puedo realizar un evento de A maneras o de B maneras diferentes, en total el evento se puede realizar de m más n maneras diferentes. Todos los problemas de análisis combinatorio podrían resolverse en función al principio de multiplicación y al principio de adición, lo cual sería un trabajo bastante engorroso. Para ello existen ya ciertos ordenamientos o ciertas recurrencias que nos permiten resolver de manera más rápida. Una de ellas es la permutación lineal. Veamos aquí la permutación lineal. La permutación lineal se da cuando n elementos considerados todos distintos se arreglan u ordenan en una línea recta. Veamos, ¿cómo sería esto?
ordenar los números A, B y C en línea recta. ¿De cuántas maneras podría ordenar A, B y C en línea recta? Veamos qué ordenamientos podemos tener. Uno de los ordenamientos sería el tal cual, dado A, B y C. Continuemos, empezando con A. Empezando con A, ahora tendría A, C, B. Otro ordenamiento. ¿Qué otro ordenamiento podría tener? Ahora, empezando con B. Empezando con B, A y C. Empezando con B, C y A. Ya hice los ordenamientos empezando con A. Ya hice los ordenamientos empezando con B. Ahora veamos los ordenamientos empezando con C. Podría ser C, A y B. Podría ser C, B y A. El total de ordenamientos que hemos tenido es 6. Con una cantidad de 3 elementos es fácilmente manipulable. Pero si la cantidad fuera mayor, el problema sería mucho más complejo. Entonces, para ello, denotemos la permutación lineal de n elementos como P sub n. ¿Y cuál es la forma de resolverlo o de calcularlo? Como n factorial. Y el n factorial ya hemos conversado quién es. Esto es n por n menos 1 por n menos 2, también escrito en diferente orden, hasta llegar a 1. Otra forma de denotar la permutación de n elementos es denotándolo como variación de n elementos en n elementos. Solo notaciones, sigue siendo la misma forma. Considerando aún la permutación lineal, veamos algunos ejemplos. Considerando aún la permutación lineal, si dijeran ordenar 5 elementos en fila, ¿cómo podríamos ordenar 5 elementos diferentes en fila? Diferentes para evitarnos cualquier suspicacia. Yo tendría que ordenar a quién? A, a B, a C, a D y a E. Ordenarlos en fila, lo cual sería una permutación de 5 elementos, lo cual resultaría ser 5 factorial, lo cual nos resultaría 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Pero ¿qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? Si nos dijeran ordenar esos mismos 5 elementos, ordenar 5 elementos, los mismos 5, ¿sí?, en fila, pero quiero que A y B estén juntos. ¿De cuántas maneras diferentes se podría ordenar con esa condición ahora, de que A y B estén juntos? Ahora, veamos esto. A y B van a estar juntos. Luego tengo a C, tengo a D y tengo a E. Si van a estar juntos, ellos se van a comportar como si fueran un solo elemento. Entonces, los elementos que tengo por ordenar son 2, 3, 4 elementos. Ello sería una permutación de 4. Pero A y B internamente, ellos pueden ser ¿quién? AB o podría ser BA. Internamente a este bloque se puede ordenar de permutación de 2 maneras. Entonces, el total de maneras ya lo tengo calculado. La permutación de 4, 4 factorial. La permutación de 2, 2 factorial. Bueno, los resultados. Aquí teníamos 5 factorial, 120. Y por aquí 4 factorial sería 24 por 2, 48. Un caso más dentro de la permutación. Quiero ordenar nuevamente los mismos 5 elementos. Ordenar los 5 elementos diferentes, los mismos, el mismo caso. Pero ahora quiero que A y B
no estén juntos. Quiero de que A y B no estén juntos. ¿Cuál sería ahora la técnica para resolverlo? Sencillo, ya tenemos todos los ordenamientos de A y B. Entonces lo que vamos a hacer es a todos los ordenamientos quitarle ¿quién? Quitarles aquellos ordenamientos en los que estén juntos. ¿Esto qué sería? El total de ordenamientos de estos 5 elementos es 120. Y debo quitarle los ordenamientos en los que están juntos, que sería 48. ¿Esto qué me daría? El total de ordenamientos en los que no están juntos. Entonces lo único que tenemos que hacer es el cálculo respectivo de esto, y serían 72 las maneras en las que A y B no están juntos. Veamos ahora otro tipo de permutación. La permutación circular. Ahora, para la permutación circular, como el nombre lo dice, debemos ordenarlos, pero alrededor de un círculo. A ver, ordenemos A, B y C alrededor de un círculo de formas equidistantes. Tenemos por allí, podríamos colocar a A, podríamos colocar al A, por aquí al B y por aquí al C. Ya tendría un ordenamiento. Otro ordenamiento sería ¿quién? El A lo mantengo en su lugar. Al A lo mantengo en su lugar y B y C los permuto. Por aquí C y por aquí B. Y tendría un ordenamiento más. Un ordenamiento en el que tenga. Ahora ¿quién? B. A ver. Si colocamos por aquí AB, necesitaría colocar C por aquí y A por aquí. Veamos si es que hay algún ordenamiento más diferente. Si yo coloco por aquí, a ver, ahora, aquí, ya hice empezando con B, B, por aquí B, y estos voy a permutarlos, es decir, voy a hacer que esto sea A y que esto sea C. Si nosotros seguimos una secuencia horaria, tendría el orden empezando con A, ACB. En una secuencia horaria empezando con A, tendría ACB. Entonces, este elemento de aquí ya es el mismo de acá, ya es un elemento repetido. Entonces, este elemento no debe ser considerado. Si consideramos alguno más, consideremos algún elemento más, por aquí. A ver, algún elemento diferente, empezando con C. Si empiezo con C, luego se me ocurre A y luego se me ocurre B. Pero si yo tengo la secuencia horaria, tendría A, B, C. Y la secuencia ABC ya la tengo, fue mi primer ordenamiento. Por lo tanto, estos no son ordenamientos nuevos. Ya fueron considerados todos los ordenamientos. Si ya fueron considerados todos los ordenamientos, entonces, ¿cómo podemos hacer esto cuando la cantidad de elementos a ordenar sea mayor? Lo único que tendríamos que hacer, ya está predeterminado, la permutación circular de n elementos resulta ser n-1 factorial. En el ejemplito que habíamos dado, tenía la permutación circular de 3 elementos, lo cual resultaba ser ¿quién? Permutación circular de 3 elementos, 2 factorial. 2 factorial, ¿quién resultaba ser? 2. ¿Por qué habíamos obtenido 3 aquí? Date cuenta de que el último elemento, ABC, es igual al primer elemento. Por lo tanto, ABC es igual al primer elemento. Por lo tanto, no debe ser considerado. Solo tenemos 2 ordenamientos diferentes. Entonces, a ver, si nos pusieran ahora de ejemplo lo siguiente. Ordenar 6 personas en forma circular o alrededor de una mesa circular. Ya el contexto puede variar. En forma circular, igualmente repartidos, ¿sí? Pero queremos de tal manera
que dos de ellas estén juntas. De tal manera que dos de ellas estén juntas. ¿Cómo sería esta situación? Pongamos allí nuestro círculo. Pongamos aquí a las personas A, B, C, D, E y F. Tenemos a las 6 personas, pero queremos que dos de ellas estén juntas. Ya lo vimos en el caso de la permutación lineal. Estas dos, vamos a suponer que son las que van a estar juntas. Si estas dos están juntas, se comportan como un solo elemento. Por lo tanto, tendría 1, 2, 3, 4, 5 elementos que ordenar alrededor de un círculo. 5 elementos que ordenar alrededor de un círculo tendría una permutación circular de 5 elementos. Pero los elementos A y E internamente pueden permutarse. Podría ser AE y podría ser EA. Por lo tanto, de forma interna tengo una permutación de 2 elementos. Entonces tengo una permutación circular de 5 elementos y una permutación y, la clave es y una permutación lineal de 2 elementos. El y implicaría multiplicación. Esto resultaría ser permutación circular de 5 elementos, 1 menos 4 factorial. Permutación de 2 elementos, por 2 factorial. 4 factorial ya lo tenemos. 24 por 2 resulta ser 48 maneras en las cuales se puede ordenar con las condiciones dadas. 2 de ellos siempre juntos. Veamos ahora un ordenamiento más. Permutación con repetición. ¿Qué sucede si nos dieran ahora la siguiente situación? Ordenar estos elementos, supongamos que son esferas, todas idénticas. Pongamos 3 de un color amarillo, 2 de un color celeste, 2 de un color rojizo y una blanca. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar estos elementos? Si tengamos por aquí. A ver, se me ocurre a mí intercambiar las dos primeras. Las dos primeras amarillas las voy a cambiar de lugar. En el lugar de la primera voy a poner la segunda y en el lugar de la segunda voy a poner la primera. ¿Se notará algún ordenamiento diferente si yo hago esos cambios? ¿Se notará algún ordenamiento diferente? ¿O todo sigue estando igual? Todo sigue estando igual. ¿Y eso debido a qué? A que los elementos idénticos se consideran elementos repetidos. Entonces, aquí tengo 3 repetidos, por aquí hay 2 elementos repetidos, 2 elementos repetidos y aquí tengo un elemento repetido. Cuando tenga esa situación de que los elementos no se pueden diferenciar entre ellos, es decir, cuando los elementos sean repetidos, estoy en el caso de una permutación con repetición. ¿Cómo resolvería la permutación con repetición? Permutación n elementos en total, donde 3 o donde A son idénticos entre sí, primero de forma general, B son idénticos entre sí y C son idénticos entre sí. Esto sería n factorial dividido A factorial, B factorial, C factorial. Entonces, en el caso del ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos la permutación. ¿Cuántos elementos son en total? 3, 5, 7, 8. 8 elementos, donde hay 3 idénticos entre sí, 2 idénticos entre sí, luego otros 2 idénticos entre sí y finalmente un idéntico entre sí. Esto resultaría ser 8 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 1 factorial. El resto, solo cuestión operativa. Ahora combinatoria y variación. Veamos en simultáneo 2 ejercicios muy similares para poder tener la diferencia entre la combinatoria y la variación. Tenemos aquí 2 situaciones. En la primera me dice, ¿cuántos conjuntos de 2 elementos se pueden obtener con A, B y C? En el siguiente,
¿Cuántos numerales de dos cifras diferentes se pueden formar con A, B y C? En ambos casos nos están pidiendo seleccionar dos de un total de 3 elementos. Veamos, a ver, intentemos resolverlo. Conjuntos de dos elementos. A podría ser el conjunto A con B. Podría ser el conjunto A con C. Y podría ser el conjunto, a ver si lo escribimos mejor de otra manera, A con B. Podría ser ¿quién? El conjunto A con C. Y podría ser el conjunto B con C. ¿Podría obtener algún otro conjunto diferente? Creo que no. Ya no hay más conjuntos que podamos obtener. ¿El conjunto C con A? No, pues el conjunto C con A ya está. Es el mismo conjunto. El conjunto C con B ya está. Es el mismo conjunto. Entonces por allí no hay más conjuntos que formar. Pero veamos aquí en la variación. Numerales de dos cifras. Yo podría formar el numeral AB. Podría formar el numeral A con C. Y podría formar el numeral B con C. Pero aún hay más. Podría formar el numeral B con A. Podría formar el numeral C con A. Y podría formar el numeral C con B. Aquí solamente obtuve 3 elementos. Sin embargo, aquí pude obtener 6 elementos. ¿Cuál es la diferencia notable aquí? Que en este caso, si yo colocara B con A, no estoy formando algo nuevo, estoy formando lo mismo. Pero, en este caso, al formar B con A, formé un elemento diferente, formé un elemento nuevo. Entonces, en variación, importante es el orden. En la variación importa el orden en el cual yo coloque los elementos. En la combinatoria no importa el orden porque el elemento sigue siendo el mismo. Entonces tenemos la diferencia clave para combinatoria y para variación. En combinatoria no importa el orden en el cual yo seleccione los elementos. En la variación va a importar el orden en el cual yo los seleccione. Combinatoria. ¿Cómo denotamos la combinatoria? De n elementos yo debo seleccionar k. ¿Cuál es la forma de obtener el resultado de esto? N factorial dividido k factorial y luego la diferencia. N menos k factorial. ¿Cómo es el caso de la variación? Lo denoto variación de n en k elementos. De n elementos debo seleccionar k elementos y ya sé que ahora sí importa el orden. Entonces tendría n factorial dividido con n menos k factorial. Veamos el desarrollo de esto, de los que ya hemos hecho. De 3 elementos debo seleccionar 2, lo cual sería 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial. Degradamos el 3 factorial. 3 por 2 factorial. En el denominador 2 factorial, 1 factorial, que sería 1. 2 se cancelan, tendríamos resultado 3. Por aquí tendríamos variación de 3 elementos, seleccionar 2, lo cual resultaría ser 3 factorial, la diferencia, 1 factorial, lo cual resultaría ser 3 por 2 por 1, lo cual resulta ser 6, como ya habíamos obtenido. Diferencia clave entonces entre cuándo usar cuándo usar combinatoria y cuándo usar variación es que en variación nos importa el orden. Veamos arbitrariamente algunos ejemplos. 10 atletas participan en una competencia donde no hay empates. ¿De cuántas maneras podrán haber sido ocupados los 4 primeros lugares? A ver, hay 10 atletas. Supongamos eso. Hay 10 atletas. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. ¿De cuántas maneras pueden haber sido ocupados los 4 primeros lugares? Entonces, de 10 atletas, yo debo seleccionar a 4 para ocupar estos puestos. Debo seleccionar a 4 de 10. Seleccionar a 4 de 10. Cada vez que haga selección, estoy en 2 opciones. O combinatoria o variación. Selecciono 4 de 10. Ahora, ¿importa el orden en el cual yo lo seleccione? Sí importa.
No es lo mismo decir que A llegue en primer lugar que decir que A quedó en segundo lugar. Entonces, importa el orden en el cual yo los esté seleccionando. Si importa el orden, estoy en un caso de una variación. De 10 elementos, debo seleccionar 4. Esto resultaría ser 10 factorial sobre 6 factorial. La forma de resolver esto sería, degradamos el 10 factorial, 10 por 9, por 8, por 7, por 6 factorial. Pero como en el denominador tenemos 6 factorial, obviamente estos se cancelan. Lo único que quedaría sería el resultado de 10 por 9 por 8 por 7, lo cual resulta 5040. Pongamos otro. 8 amigos practican canotaje en Lunahuaná. En el bote se ubican 4 personas por lado. Supongamos esto es un bosquejo del bote. Deben ir 4 personas por lado. 1, 2, 3, 4. De igual manera, 1, 2, 3, 4 personas por lado. Pero uno de ellos no puede ir en el lado derecho. Si uno de ellos no puede ir en el lado derecho, obligatoriamente va a ir en el lado izquierdo. Vamos a suponer que está en este lugar. Si ya puse a uno de ellos en estos lugares, me están quedando para rellenar ¿cuántos? Me están quedando para rellenar 3 lugares. Ojo que son 8 amigos. Son 8 amigos. Uno de ellos ya está colocado en este lugar. Me quedan 7 disponibles. De esos 7 disponibles, yo debo seleccionar 3. ¿Cómo selecciono 3 de un total de 7? ¿Importa el orden? No importa el orden. Por lo tanto, tendría una combinatoria de 7 elementos, debo seleccionar 3. Ahora, pero una vez que esos elementos ya estén seleccionados, de forma interna, aquí, podría estar A en este lugar, o podría estar A en el primer lugar, o podría estar A en el último lugar. Internamente, estos están en línea y los puedo ordenar. Ordenar en línea 4 elementos sería una permutación de 4. Bien, ahora falta analizar el otro lado del bote. Entonces, también debo seleccionar a 4. Ya no debo seleccionar a 4. Porque al seleccionar a 3 para ocupar estos lugares, ya me quedaron solamente 4 elementos. No tengo que seleccionarlos. Ya quedaron por defecto seleccionados. Quedaron, pongamos, X, Y, Z y W. Son los que quedaron. Obligatoriamente tienen que ir aquí. Pero internamente se pueden ordenar X, Y, Z, W, X, Z, W, Y, W, Z y X. Internamente se pueden ordenar de permutación de 4 maneras. Entonces ya tendríamos aquí este resultado. Se pueden ordenar de esta manera y, es clave nuestro Y, para tener multiplicación. Combinatoria de 7 en 3. 7 factorial, 3 factorial, la diferencia 4 factorial. Permutación de 4, 4 factorial, permutación de 4, 4 factorial. Lo que resultaría aquí que el 4 factorial se cancela. Tendríamos 7 factorial, correcto, sí, 7 factorial, 3 factorial, y este 4 lo vamos a expresar como 4 por 3 factorial. De esa manera se cancelan los 3 factorial y me quedaría 7 factorial por 4. 7 factorial sería 5040 multiplicado por 4. 5040 multiplicado por 4, esto nos daría 20.160. Veamos otro ejemplo. Un equipo de seguridad consta de 10 miembros. Vamos a poner, por aquí hay 10 vigilantes. Un equipo de seguridad consta de 10 miembros. Deben distribuirse para el cuidado de 3 bancos. Los bancos X, Y y Z. A razón de 4, 4 y 2 miembros.
Entonces cambiemos esta situación. Ordenémoslo de otra manera. Enfoquemos de otra manera. Tengo por aquí el primer vigilante. Tengo por aquí al segundo vigilante, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo vigilante. Yo debo destinarlos a los bancos X, Y, Z y W a razón de 4, 4 y 2. Es decir, 4 vigilantes deben ir al banco X. Yo voy a suponer que los 4 primeros van al banco X. Luego voy a suponer que los 2 siguientes van al banco Z. Z, Z. Y los 4 últimos que vayan al banco Y. Banco Y, banco Y, igualmente banco Y. Pero no es la única manera en la que yo pude haberlos asignado. A ver, el primero al banco Y, el segundo al banco Y, tercero, cuarto, quinto y sexto al banco X. Luego los 2 siguientes al banco Y y los 2 siguientes al banco Z. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ordenando elementos X, Y, Z, ¿sí? Y estos elementos X, X, X son elementos idénticos entre sí. Entonces, lo que estoy haciendo es ordenar elementos, pero repetidos. Si ordeno elementos repetidos, estoy en el caso de una permutación con repetición. Son 10 elementos a ordenar, donde hay 4 idénticos entre sí, 4 idénticos entre sí y finalmente 2 idénticos entre sí. Esto resultaría ser el 10 factorial dividido 4 factorial, 4 factorial, 2 factorial. Luego de hacer los cálculos respectivos, esto resultará ser 3150. Un ejemplo más. Supongamos que 6 parejas de esposos se encuentran danzando en una pista de baile. Y de acuerdo a la coreografía, deben formar una ronda. Si deben formar una ronda, 6 parejas deben formar una ronda. Pero yo quiero que queden varones y damas intercalados. Si hay 6 parejas, hay 6 varones y hay 6 damas. Yo quiero que queden intercalados. Entonces primero coloquemos a los varones. Varón 1, varón 2, varón 3, varón 4, se me ocurre por aquí varón 5, varón 6. ¿De cuántas formas puedo ordenar a esos 6 varones? Si voy a ordenarlos en forma de círculo, tendría una permutación circular de 6 elementos. Ordenemos ahora a las mujeres. Mujer 1, mujer 2, mujer 3, mujer 4, o dama 5 y dama 6. Ahora, es necesario que el ordenamiento de las mujeres sea circular. Es necesario que fije uno de esos elementos para ordenar el resto. Ya no. ¿Por qué? Porque estas damas se van a ir ordenando de acuerdo a los varones que ya están ubicados. Como se están ordenando y ya tengo varones ubicados, ya tengo varones anclados como puntos de referencia, las mujeres no tienen un ordenamiento circular. Simplemente sería una permutación de esos 6 elementos. Esto se traduce en ¿quién? Permutación circular de 6 elementos, 5 factorial. Y la permutación lineal de 6 elementos, 6 factorial. Resolviendo esto, llegamos a 86.400. Pongamos ahora. Dice, el profesor de geometría entrega a Fernando, en calidad de préstamo, una hojabón. Le entrega una hojabón. Y en esa hojabón graficó 8 puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 puntos por ahí. Pongamos un poquito más alejado este punto, donde solamente 2 de ellos son colineales, es decir, por cada recta que yo forme o en cada recta que yo grafique solamente voy a encontrar 2 puntos. En cada recta que yo grafique solamente voy a poder ubicar 2 puntos. A ver, si yo grafico una recta por aquí solamente pasan 2 puntos. Si yo grafico una recta por aquí pasan 2 puntos. Entonces este quizás debo moverlo un poquito más, ¿sí? Pero no importa, para nuestro ejemplo va a servir. Solamente 2 puntos son colineales, es decir, en cada recta que yo trace solamente puedo ubicar 2 puntos. Y el profesor le pide que fotocopie la mencionada hoja y que construya en cada fotocopia un polígono diferente. Fernando no comete errores cuando saca las fotocopias. Entonces, ¿cuántas fotocopias utilizará para poder dibujar cada polígono diferente? A ver, para formar un polígono, el primer polígono que yo puedo formar, necesito ¿quién? 3 puntos para formar un triángulo. Necesito seleccionar 3 puntos para formar un triángulo. O podría seleccionar 4 puntos para formar un cuadrado. O podría seleccionar 5 puntos y formar un pentágono. Debo seleccionar puntos. ¿Importa el orden en el cual yo lo seleccione? No importa. Entonces, primero, para formar triángulos debería seleccionar 3 puntos. ¿Seleccionar 3 de quién? De un total de 8. O, para formar cuadriláteros, clave O, para formar cuadriláteros, debería seleccionar 4 de un total de 8. O, para formar pentágonos, debería seleccionar 5 de un total de 8. O, para formar hexágonos, debería seleccionar 6 de un total de 8. Para formar heptágonos, debería seleccionar 7 de un total de 8. Y para poder formar octógonos, debería seleccionar 8 de un total de 8. Ya está. Ya tengo todo lo que yo puedo formar. Obviamente, estar resolviendo cada una de estas combinatorias se vuelve pesado. Yo voy a adicionar intencionalmente la combinatoria 8, 0. A toda esta expresión yo voy a adicionar intencionalmente la combinatoria 8, 0 más la combinatoria 8, 1 más la combinatoria 8, 2. Pero así como se lo adicioné, debo quitárselo para no alterarlo. Entonces, menos combinatoria 8, 0 más combinatoria 8, 1 más combinatoria 8, 2. De todo lo primero, la suma de todas las combinatorias, desde 0 hasta el mismo n, eso es un resultado conocido. Eso es un resultado de 2 elevado al número de elementos. En este caso, 2 a la 8. Lo único que me queda es quitarle estas combinatorias. Ya solo tengo 3 combinatorios por resolver. Combinatoria 8, 0, combinatoria 8, 1 y combinatoria 8, 2. Luego de resolver esto, obtenemos un resultado de 219. Veamos un ejemplo. Un ejemplo más, que es un caso muy particular de la combinatoria. Es una combinatoria con repetición. ¿Cuándo identificamos una combinatoria con repetición? A ver, veamos el siguiente ejemplo. Dice, Vanessa ingresa a una pastelería para comprar 7 pasteles. Ella quiere comprar 7 pasteles. Pero solo hay de 3 sabores. Solo hay de fresa, chocolate y de vainilla. Ella quiere comprar 7, pero solo hay 3 disponibles. Solo hay 3 disponibles. Debes seleccionar 7, pero solo hay 3 disponibles. Entonces, debes seleccionar 7, pero solo hay 3 disponibles.
como debes seleccionar 7 y hay 3 disponibles, hay algunos elementos que se van a tener que repetir. Es el caso de la combinatoria con repetición. Combinatoria con repetición. ¿Sí? Esa es la manera de poder identificar una combinatoria con repetición. Igual debo hacer una selección. Debo seleccionar 7, pero ahora solamente tengo 3 tipos disponibles. Entonces hay algunos que voy a tener que repetirlos. Esto es una combinatoria con repetición. Y el caso de combinatoria con repetición, ¿cómo lo resolvemos? A ver, aquí, combinatoria con repetición de n en k. Lo vamos a llevar a una combinatoria simple. Llevándolo a una combinatoria simple, esto sería, mantenemos el subíndice y al superíndice le sumamos el subíndice y le restamos 1. Esto es nuestra formulita de combinatoria con repetición. Entonces, en este ejercicio, ¿qué es lo que tendríamos? Resultaría aquí una combinatoria simple, 7 elementos, le sumo el 7 y le resto 1, lo cual se convertiría en una combinatoria de 9, 7, lo cual resultaría ser 9 factorial, 7 factorial, y la diferencia de 9 con 7, 2 factorial, lo cual resultaría 9 por 8 por 7 factorial sobre 7 factorial, 2 factorial, que resulta ser el mismo 2. Se cancelan los 7, 8 entre 2, 4, y tendríamos un resultado de 36. Eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a los ejercicios. Ejercicio 1. Una familia se acaba de mudar a una nueva ciudad, donde existen 2 clínicas médicas fácilmente accesibles. Cada una tiene 2 ginecólogos y 3 pediatras. Dicha familia requiere los servicios tanto del ginecólogo como de un pediatra y decide atenderse en una misma clínica. ¿De cuántas maneras diferentes puede hacer su elección? A ver, él podría seleccionar la clínica 1 o podría seleccionar la clínica 2. Yo ya sé que este O lo identifico con un más. Ahora, si selecciona la clínica 1, en el caso de que seleccione la clínica 1, podría atenderse, dice, ginecólogo y pediatras. Igual para la clínica 2. ¿De cuántas maneras podría seleccionar al ginecólogo? Tiene que seleccionar un ginecólogo de un total de ¿cuántos? De 2. Y tendría que seleccionar ¿a quién? A un pediatra de un total de ¿cuántos? De 3. En la clínica 2, en el caso de que decida atenderse en la clínica 2, igual, tendría que seleccionar a uno de 2 ginecólogos y tendría que seleccionar a un pediatra de un total de 3. ¿Esto quién resulta? Combinatoria 2, 1, de forma directa, 2. Combinatoria 3, 1, 3. Más, de igual manera aquí, 2 por 3. Nuestro resultado total, simplemente 12. Ahora, cuando tengamos que seleccionar de forma directa ya uno de un total de, en este caso, era 2, de forma directa teníamos el valor de 2. Cuando tenemos que seleccionar aquí 1 de un total de 3, de forma directa teníamos 1 de 3. ¿Sí? Entonces podemos estar evitando ya escribir combinatoria 2-1, combinatoria 3-1, porque podemos hacerlo directo. Cada vez que tenga que seleccionar 1, automáticamente es el total disponible. Ejercicio 2. 4 varones y 3 mujeres van al cine y se ubican en una misma fila de 7 asientos adyacentes desocupados. Los varones deciden no tomar asiento uno al lado del otro. ¿De cuántas maneras diferentes pueden tomar asiento las 7 personas? Allí están los 7 asientos disponibles. Pero yo no quiero que los varones estén uno al lado del otro,
si los varones no pueden estar al lado de uno, al lado del otro, a ver, pongamos por aquí. Varón 1, varón 2, varón 3, varón 4. Son 4 varones, ya están ubicados los 4 varones. Y luego tendría que ubicar a las mujeres. Mujer 1, mujer 2, mujer 3. No podría ubicar a los varones en los lugares de las mujeres, pues faltaría lugar. A ver, intentemos, ¿no? Varón 1, varón 2, varón 3, no tendría lugar para el varón 4. Coloque donde lo coloque, siempre estaría ubicado al lado de otro varón. Entonces, no puedo ubicar allí a los varones. Los varones tienen que estar en los lugares impares. A ver, si solamente nos concentramos en los varones, tendría que ordenar ¿cuántos elementos? Concéntrate solo en los varones. Tendría que ordenar 4 elementos. Ordenar 4 elementos sería una permutación de 4. Si me concentro luego solo en las mujeres, tendría que ordenar 3 elementos, lo cual sería una permutación de 3. Entonces, debo ordenar a los varones y debo ordenar a las mujeres, lo cual sería una permutación de 4 por una permutación de 3. Lo cual tendríamos 24 por 6, un resultado de 144. Ejercicio 3. En un partido de fútbol, el árbitro cobró un penal. Ante el reclamo de 5 jugadores, el árbitro muestra una tarjeta por jugador, donde 3 tarjetas son amarillas y 2 son rojas. Entonces tendríamos por aquí. Y luego nos preguntan de cuántas maneras diferentes podría mostrar dicha sanción. A ver, sacó 3 amarillas, amarilla, amarilla, amarilla. Y luego 2 tarjetas rojas, rojas y roja. Pero también pudo haber sacado amarilla, roja, roja, amarilla, amarilla. Y lo que estoy haciendo aquí es ordenar los elementos. ¿Pasa algo si intercambio los dos, el primero y el cuarto elemento? A ver, este lo voy a cambiar con el cuarto. Y los otros los mantengo igual. No se obtiene resultado diferente porque los elementos son repetidos. Estoy en el caso de una permutación con repetición. Son 5 elementos de los cuales 3 son idénticos entre sí y los otros 2 también son idénticos entre sí. Lo cual tendría 5 factorial dividido 3 factorial, 2 factorial. Lo único que queda, hacer los cálculos respectivos. Esto sería 5 por 4 por 3 factorial, degradándolo, sobre 3 factorial, 2 factorial es 2. Se cancelan los 3 factorial y me quedaría ya como resultado 10. Tenemos entonces que se puede ordenar de 10 maneras diferentes dicha sanción. Ejercicio 4. 4 médicos acompañados cada uno por 2 de sus hijos ingresan a un restaurante para almorzar. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán ubicar alrededor de una mesa circular con 12 sillas desocupadas si cada médico se sienta siempre junto y entre sus hijos? Interesante situación. Pongamos por aquí la mesa circular. 4 médicos acompañados por cada uno de sus 2 hijos. Pongamos que aquí va a estar el primero. Por aquí estará el primero acompañado de sus hijos. Por aquí el segundo acompañado de sus hijos. El tercero acompañado de sus hijos. Y el cuarto. Los médicos siempre están, dice, junto y entre sus hijos. Médico, médico, médico. Por aquí sus hijos. Podría ser hijo A, hijo B, hijo C, hijo D, hijo E, hijo F, H, E I. Solo por darle nombres. Entonces, lo primero que tendría que hacer es, hay 4 elementos ordenados en círculo, lo cual sería una permutación circular de 4 elementos. Ahora, internamente,
internamente son 3 elementos, pero si el médico, el padre, ya está siempre en el centro, los únicos que se pueden mover serían A y B. Si se pueden ordenar A y B se pueden ordenar de permutación de 2 maneras, porque son 2 elementos. De igual manera, por aquí, C y D se pueden ordenar de 2 maneras, permutación de 2. H e I se pueden ordenar de permutación de 2 maneras. E y F se pueden ordenar de permutación de 2 maneras. Entonces, el total de ordenamientos, ¿quién sería? Primero ordeno 4 elementos en forma circular y luego ordeno 2 elementos en cada uno de ellos. Y ordeno 2. Y permutación de 2. Y permutación de 2. Y permutación de 2. Y permutación de 2. Entonces, la permutación de 2 lo tengo 4 veces. Permutación de 2 elevado a la cuarta. Lo cual se convertiría esto. Permutación circular de 4, 3 factorial. Permutación de 2, 2 factorial, pero esto elevado a la cuarta. Lo cual resultaría ser 3 factorial, 6. 2 factorial, 2 elevado a la cuarta, 16. 6 por 16 resulta ser 96. Entonces tenemos ya el total de maneras diferentes en las cuales se podrán ubicar. Ejercicio 5. Un minibús cuenta con un pasillo en el centro, 5 filas con un asiento a cada lado del pasillo y al final 3 asientos juntos, como se muestra en el diagrama. Aquí están los 3 asientos juntos y 5 en cada lado. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar 11 pasajeros? Si entre ellos viajan 3 amigos que subieron primero que todos y decidieron viajar juntos en los últimos 3 asientos. Hay 3 que han subido antes que todos y ya se ubicaron en los 3 asientos del final. Supongamos que ellos son A, B y C, que ya están ubicados. Nuevamente, A, B y C, que ya están ubicados. Pero así como se ubicaron A, B, C, pudieron ubicarse CBA o BAC o todas las combinaciones posibles. Es decir, estos 3 de aquí pueden ordenarse de permutación de 3 maneras. Ojo que eran 11 pasajeros. Si 3 ya están ubicados, ¿cuántos quedan por ubicar? ¿De cuántas maneras ubicar 11 pasajeros si entre ellos viajan 3 amigos que subieron primero que todos y decidieron viajar en los últimos 3 asientos? 3 ya están ubicados. Quedan por ubicar 8. 8 por ser ubicados en sus respectivos lugares, ¿no? Estos 3 ubicados se pueden ordenar de permutación de 3, que ya ha sido calculado. Ahora, el primero de estos 8, ¿cuántos lugares tiene disponibles para escoger? Él sube al minibús y ¿cuántos lugares tiene disponibles para escoger? Tiene disponibles los 5 de por acá y los 5 de este otro lado. Por lo tanto, tiene 10 asientos disponibles para escoger. Se ubicó en alguno de ellos. Sube el siguiente de los 8. Y ahora, ¿cuántos asientos tiene disponibles por escoger? Tiene disponibles para escoger 9 de ellos. Selecciona uno de esos 9, como ya habíamos dicho, seleccionar uno de un total, directo el valor, por 9. Cuando sube el siguiente, tendrá, supongamos que escogió este lugar, el siguiente solo le quedan 8 lugares disponibles para escoger. Al siguiente 7, continúo, al siguiente 6, al siguiente 5, al siguiente 4, al siguiente 3. Ya tengo los 8 que tenían que escoger sus asientos. Entonces, lo único que me queda aquí es el desarrollo de esto. Ahora, permutación de 3 es 3 factorial. 3 factorial por 10, por 9, por 8, por 7,
por 6, por 5, por 4, por 3. Como vemos, las claves nos han dado las claves expresadas en forma de factorial. Este 3 factorial lo vamos a expresar como 3 por 2 por 1. De esta manera, 10 por 9 por 8 por 7 hasta 2 por 1 se convierte en 10 factorial. Con lo cual mi respuesta sería 3 por 10 factorial. Ejercicio 6. Elisa preparó 3 litros de chicha de jora y 2 litros de chicha de maní. Ella dispone de 12 jarras de colores diferentes, de 1 litro de capacidad cada una. ¿De cuántas maneras diferentes puede escoger las jarras para llenarlas con las chichas preparadas? A ver, 3 litros de jora y 2 litros de maní. Primero ubiquemos a estos 3 litros de la chicha de jora. ¿Cuántas jarras tiene disponibles? 12, de colores diferentes, entonces cada jarra es diferente. Yo necesito solo seleccionar 3 para la chicha de jora. Debo seleccionar 3 de un total de 12. ¿Importará el orden en el cual la seleccione? No importa el orden. Por lo tanto, tengo una combinatoria. 3 de 12. Y para estos 2 litros de chicha de maní, debo seleccionar y, multiplicación, seleccionar 2 jarras. De un total, de estas 12 ya utilicé 3, por lo tanto me quedan solo 9 disponibles. Debo seleccionar 2 de un total de 9. Esto resultaría ahora 12 factorial, 3 factorial, la diferencia 9 factorial, la siguiente 9 factorial, 2 factorial, la diferencia 7 factorial. Evidentemente, los 9 factoriales se cancelan. Y tendríamos ahora 12 por 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Lo hemos degradado hasta el 7 factorial, ya que en el denominador tenemos 3 por 2, el 3 factorial, por 1 si gustas, 2 factorial, 2 y el 7 factorial. Se cancelan los 7 factorial y lo único que nos queda es operar esto. Al operar esto obtenemos 7.920. Ejercicio 7. 8 escolares llegan a un parque de atracciones donde hay 2 juegos mecánicos de forma circular con capacidad para 5 personas cada uno. ¿De cuántas maneras diferentes podrán ubicarse todos ellos en los juegos, si en cada uno debe haber igual cantidad de escolares y ninguna otra persona comparte con ellos los juegos? A ver, hay 2 juegos mecánicos de forma circular. Pongamos por aquí cada uno de ellos. Espacio para 5 tiene cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. De igual manera el otro. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene capacidad para 5 cada uno. Pero si tienen que haber igual distribuidos, solamente puedo colocar a 4. Alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4. Debo seleccionar 4 para cada uno. Por aquí los llamaré B. Entonces, B1, B2, B3, B4. Entonces, para el primer juego, para este primer juego de aquí, yo debo seleccionar a 4 alumnos. Debo seleccionar ¿qué es? Combinatoria. Debo seleccionar a 4 de un total de 8. Ya seleccioné a 4 de un total de 8. Ahora, como este asiento quedó vacío, lo voy a llamar B. Lo voy a llamar vacío. Internamente, dentro del juego, ellos podrían ordenarse de distintas maneras. Vacío podría estar ubicado en el lugar de A2 en el lugar de vacío, podría intercambiarlos. Tengo que ordenarlos de forma circular.
Eso sería una permutación circular de 5 elementos. Lapsus aquí, permutación circular de 5 elementos. Y para el otro juego, para la otra ronda, nuevamente debo seleccionar a 4. ¿Debo seleccionar a 4? Ya no. Si ya seleccioné a 4 para el primer juego, los 4 restantes tienen que ir obligatoriamente en el segundo juego. Ya no tengo que seleccionarlos. Quedaron por defecto. Los que sobran irán a este otro juego. Ya no debo seleccionarlos. Pero sí debo ordenarlos, porque esto lo considero nuevamente vacío. Debo ordenarlos. Debo ordenar 5 elementos en forma circular, lo cual sería permutación circular de 5. Lo único que nos queda es resolver esto. 8 factorial, 4 factorial, la diferencia, 4 factorial, permutación circular de 5 sería 4 factorial, permutación circular de 5, 4 factorial, y el resultado, ya luego de simplificar, nos sale 40.320. Ejercicio 8. César prepara una práctica de 8 ejercicios que debe contener ejercicios fáciles, intermedios y difíciles. Él tiene un grupo de 5 ejercicios fáciles, 5 intermedios y 5 difíciles. Solo debe tener 8 preguntas, ojo. ¿De cuántas maneras diferentes podrá preparar la práctica si la cantidad de ejercicios fáciles debe ser mayor a los intermedios y esta debe ser mayor a los difíciles? Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer que sean, para completar 8, debe contener fáciles, intermedios y difíciles. Supongamos un difícil, 2 intermedios. Para completar los 8 ejercicios me faltarían 5. O, ¿qué podría darse? Un difícil, 3 intermedios y ¿cuántos fáciles? 4. O podría darse, podría darse 1 difícil, vamos a poner 4 intermedios y tendríamos ahora para completar 8, 3 fáciles, pero no cumpliría con que 3 es mayor que 4, entonces esta situación no se puede dar. Si ponemos 2 difíciles, obligatoriamente 3 intermedios, porque tiene que ser mayor, y me quedarían para fáciles 3. Tampoco se cumple que 3 sea mayor que 3. Entonces ya no tenemos opciones, solo esas dos opciones. 1 fácil, 2 intermedios, 1 difícil, 2 intermedios y 5 fáciles, o 1 difícil, 3 intermedios y 4 fáciles. La primera, ¿cómo podríamos obtener la primera? La primera sería, para seleccionar los fáciles, ¿cuántos fáciles tengo? En total, tengo 5 ejercicios fáciles. Tengo un grupo de 5 ejercicios fáciles y debo seleccionar 5. Esto sería seleccionar 5 de un total de 5. Hay 5 intermedios, pero yo solo quiero 2. Entonces, debo seleccionar, ya seleccioné los fáciles y ahora debo seleccionar los difíciles, los intermedios, 2 de un total de 5. Y debo seleccionar los difíciles, 1 de un total de 5 difíciles también disponibles. O, ya sabemos que lo interpreto como un más, debería seleccionar 4 fáciles de un total de 5 y seleccionar 3 intermedios de un total de 5 y seleccionar 1 difícil de un total de 5. Entonces lo único que me queda ahora es el desarrollo independiente de cada uno. Combinatoria 5-5, 1. Combinatoria 5-2, 10. Combinatoria 5-1, 5. Combinatoria 5-4, 5. Combinatoria 5-3 es igual a 10 y combinatoria 5-1, 5. Los resultados, obviamente luego tengo que sumarlos, nos daría ¿cuánto? Por aquí
50 y por aquí 250. Mi resultado total tendría que ser 300. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes podrá preparar la práctica? De 300 maneras diferentes. Ejercicio 9. Gustavo dispone de varias monedas alusivas a la estela de Raimondi, Tumi de Oro y Machu Picchu, que pertenecen a la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú. ¿De cuántas maneras diferentes puede escoger 30 monedas para intercambiar con un coleccionista español? Él debe de seleccionar 30, debe escoger 30 monedas. ¿De un total de cuántas disponibles? Disponibles tiene del tipo estela de Raimondi, del tipo Tumi de Oro y del tipo Machu Picchu. Debe seleccionar solo 3 tipos. Debe seleccionar 30 monedas de un total de 3 tipos. Es decir, hay algunas que se van a repetir. Tengo que seleccionar 30. Tengo que seleccionar 30 de un total de 3 disponibles, de 3 tipos disponibles. Esto lo vimos hace un momento. Seleccionar 30 de un total de 3 disponibles. Como solo hay 3 disponibles, algunas se van a repetir. Entonces, estoy en una combinatoria con repetición. La combinatoria con repetición lo traslado a una combinatoria simple, sumando arriba el subíndice y restando 1, lo cual se convierte en una combinatoria de 32 en 30, lo cual resultaría 32 factorial, 30 factorial, 2 factorial, lo cual tendríamos aquí 32 por 31 por 30 factorial sobre 30 factorial, 2 factorial. 30 factorial se cancelan, me queda 32 por 31 sobre 2 factorial. 31 por 16 resulta ser 496. Ejercicio 10. Si m, n, p y q representan números enteros no negativos, ¿cuántas soluciones diferentes tiene la ecuación m más n más p más q igual a 11? A ver, yo quiero que m más n más p más q sea 11. Entonces, podríamos primero, inicialmente, a ver, hagamos un cuadro, m, n, p y q. Asignar 1 a cada uno. Ya seleccioné, le he dado valor 1, 1, 1 cada uno. No suma 11. Entonces debo volver a asignarle 1 por aquí, quizás 1 por aquí, 1 por aquí, 1 por aquí. La suma no es 11. La suma es 8. Puedo asignarle 9, 10 y le asigno 1 por aquí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Eso sería un ordenamiento. Podría ser otro. Podría ser otro. Podría ser, a ver. Si damos por aquí otro ordenamiento. M, N, P, Q. Podría dar el ordenamiento 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, de esta manera. A ver, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo puedo identificar esto? ¿Qué tipo de combinatoria puedo aplicar? ¿O variación o permutación? ¿O qué sería? Estoy asignando los valores de 1 ¿a quién? A m, a n, a p y a q. De igual manera, a m, a n y a p y a q. Debo asignar 11 valores. Pero ¿a un total de cuántos? Debo asignar 11 valores a un total de 4 elementos. Debo seleccionar 11 valores
suponiendo que cada uno es 1, hemos hecho a propósito que cada uno sea 1, debo seleccionar 11 valores de un total de 4 disponibles. Seleccionar 11 de un total de 4, eso quiere decir que algunos se van a tener que repetir. Entonces, estoy en el caso, debo seleccionar 11 de un total de 4. Como algunos se repiten, combinatoria con repetición. Y esto lo trasladamos a una combinatoria simple. 11, sumo el 11 y resto 1, lo cual sería una combinatoria de 14 en 11, lo cual resultaría 14 factorial, 11 factorial, la diferencia 3 factorial. Esto nos lleva a 14 por 13 por 12 por 11 factorial sobre 11 factorial por 3 por 2. Evidentemente se cancelan los 11 factorial y el resultado de la operación que nos queda es 364. Tenemos ya entonces cuántas soluciones diferentes tiene la ecuación m más n más p más q. Y esto ni el álgebra lo resuelve. Eso ha sido todo por el día de hoy. Éxitos.